Hoy es martes, día 31 de diciembre de 2024. Es el día último, el fin de año de este año que termina. Entonces voy a impartir esta conferencia, a grabar esta conferencia para YouTube como una especie de síntesis de este año y haciendo referencia a un tema que he tratado en otras veces, pero siempre cuando vuelvo a tratar un tema lo hago lo más renovadamente posible. Es decir, el título es Navidad, Reyes y Año Nuevo, significados y enfoques. Lógicamente, pues estamos en estas fechas, ha transcurrido Navidad, estamos a punto de empezar Año Nuevo. Todavía falta esa época de Reyes. Son tres fiestas que, por lo menos en cierto nivel cultural y de creencias de la humanidad, pues se suelen celebrar, no en todas las culturas. Pero gran parte de lo que voy a explicar, pues se refiere a todos los seres humanos del planeta, de cualquier creencia, de cualquier cultura, de cualquier nivel. Entonces, Navidad, como ha pasado en esta fecha ya, pues se celebra el nacimiento de Jesús. He comentado otras veces, pero siempre tengo que repetir por si alguna persona no me ha escuchado en anteriores conferencias o momentos, pues que hay que diferenciar entre Jesús y el Cristo como dos seres diferentes. Esto, pues, la Iglesia cristiana, pues, lo suele identificar en el mismo ser, pero son dos seres diferentes. Cuando miramos con profundidad y tenemos acceso a estos conocimientos, sabemos que son de distinta evolución. Cristo, pues, es el ser que representa en estos momentos durante bastante tiempo, en el pasado lo hizo, no ha sido siempre, y lo será hasta cierto momento del futuro, al potencial, a la energía de amor de nuestro planeta Tierra, la energía de amor. Para los que conocen los rayos, los 7 rayos de energía, de lo que he hablado otras veces, el segundo rayo es el de amor, sabiduría, así como el primero es el de la voluntad y el tercero de la inteligencia. Entonces, el segundo rayo de amor, sabiduría, está representado en nuestro planeta por una entidad llamada el Cristo, cuyo cargo pues está regido por el actual. Un ser muy elevado en evolución, no es el más elevado, porque hay otros seres por encima de él, otros por debajo, dentro de lo que se llama la jerarquía espiritual, etcétera, pero que es el representante en el planeta. Igual que el Buda es el representante en nuestro planeta Tierra de la luz, sabiduría. Entonces el Cristo pues se expresó en el pasado a través de otros grandes seres, como el caso de Krishna en la India, y hace 2000 años, que es lo que se celebra ahora, pues a través de un discípulo suyo, Jesús. Jesús, que era por sus características energéticas el más idóneo en ese momento para representar estas energías y en ese momento determinado. Y también unas energías que empezaban a fluir al comienzo de la era de Piscis, esta era que, como todas las eras, dura unos 2100 y pico años y que está en fase de terminación para dar comienzo solapadamente a una nueva era, la era de Acuario. Entonces el Cristo planetario es este que he dicho, representante de esta energía de amor. Y al mismo tiempo, cuando se habla del Cristo histórico, es el Cristo que se expresó, como acabo de decir, a través de Jesús. Pero también podríamos extender a nivel energético más allá de nuestro planeta
y hablar de nuestro sistema solar, cuya entidad llamada Logos solar también representa el segundo rayo de amor-sabiduría. Otros sistemas solares, pues, canalizan otras energías, pero el nuestro canaliza el segundo rayo de amor-sabiduría. De tal manera que podríamos hablar del Cristo solar como energía de amor de nuestro sistema solar. Y así podríamos extendernos hasta no sabemos dónde. La energía de amor en el cosmos, esa energía que facilita no solo la creación, sino el desenvolvimiento y el desarrollo evolutivo, buscando la unidad de la cual procede todos los universos, pues es la energía de amor. Y descendiendo a nosotros, a lo más cercano, también el Cristo, en determinada terminología, se ha utilizado este término como la representación del amor que existe dentro de nosotros, los seres humanos. Todos los seres humanos del planeta tenemos unos potenciales de voluntad, de amor y de inteligencia, que pueden estar dormidos, algo despiertos, desarrollados, más o menos, etcétera. Eso ya depende del nivel de evolución que hayamos alcanzado en un momento determinado. Pero que todo esto, con distinto ritmo, está progresivamente desarrollándose. Y el potencial de amor se le llama el Cristo interno. Igual que podríamos decir que el potencial de luz, sabiduría, sería el Buda interno que todos. Seamos cristianos, budistas o de ninguna creencia religiosa. Son potenciales energéticos que determinan el nivel evolutivo, la psicología que vivimos, la dimensión espiritual. Por lo tanto, en el caso de que nos ocupa, el Cristo, y esto es muy importante, no solo para esta época, sino para todas, está representado interiormente por esta entidad en nuestro interior. De ahí podemos hablar del Cristo individual, que fue el, el mayor mensaje, uno de los mayores mensajes que Jesús hace 2000 años nos transmitió, o el Cristo a través de Jesús, que pudiéramos ir reconociendo cada vez más la humanidad, que tenemos un Cristo interior. ¿Qué cosas nos dijo? Como Él y superiores a las que Él hizo, haríamos los seres humanos. Es decir, que ya estaba hablando, si nos ceñimos a la Biblia, y más allá de lo que no está en la Biblia, pues a la importancia que le dio a que la humanidad, no unos cuantos llamados cristianos, sino toda la humanidad, pudiéramos ir despertando ese Cristo interno que llevamos en nuestro interior, a través de la vivencia y la expresión manifestada de el amor en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida en general. Entonces, dentro de la Navidad, pues hay una serie de elementos que tradicionalmente, de un modo simbólico, se han expresado, la mayoría de ellos sin saber el significado profundo, ese original, que como pasa en todo, en las religiones y en todas las creencias, luego se va deformando con el tiempo o va quedando en una tradición muy superficial. Entonces, algo de eso voy a hacer referencia. El nacimiento de Jesús está representando la primera iniciación. Las iniciaciones son estadios de expansión de conciencia, aunque en cualquier momento podemos tener un cierto nivel de expansión de conciencia, pero hay unos momentos especiales en la evolución humana. En determinada vida o encarnación, pues cuando se llega a un cierto nivel de desarrollo de esas cualidades que he dicho, entre las que está el amor, y el ser humano conecta con su ser interno y empieza a preocuparse por el bien de los demás, no solo el bien suyo egoístamente, entonces pues recibe la primera iniciación, aunque no sea consciente de lo que es este proceso. Y esta primera iniciación está representada simbólicamente en el nacimiento de Jesús.
igual que la segunda iniciación la represento en el bautismo, la tercera en la transfiguración, la cuarta en la crucifixión y la quinta en la resurrección. Son 5 iniciaciones de la etapa humana, en los últimos estadios de la evolución humana del cuarto reino antes de alcanzar el quinto. Entonces, esa primera iniciación está representada en el nacimiento. Y como hago otras veces, pues voy a hacer algunas citas, a leer algunas citas de, de unos libros muy especiales, que no es la primera vez que los nombro. Uno de ellos se llama De Belén al Calvario, firmado por Alice A. Bailey. Como he dicho otras veces, y lo repito para el que no lo conoce, estos 24 libros que escribió, 24, 25, la mayoría de ellos no era de su origen personal, era la transmisión telepática del maestro Dualkul, maestro tibetano, uno de los maestros de la jerarquía espiritual, conocedor con mucha profundidad de muchas cosas, como eh, psicología, cosmología, etc. Y entonces, algunos de los libros fueron escritos por Alice Bay. Entonces he citado en algunas ocasiones alguno de ellos y ahora voy a hacer referencia a este libro de Belén al Calvario. En algunas de las citas, además de otros libros que ahora comentaré. En primer lugar, las citas que he escogido para referirme al nacimiento de Jesús. Entonces, página 40 dice la cita: la simiente o germen de la vida crística fue implantada en la familia humana. Estamos ahora al borde del nacimiento del Cristo racial, y desde las tinieblas de la matriz de la materia, el Cristo niño puede penetrar hasta la luz del reino de Dios. Nos espera otra crisis, y Cristo ha preparado ya a la raza para ello, porque cuando nació en Belén no fue simplemente el nacimiento de otro instructor y mensajero divino, constituyó la aparición de un individuo que no solo sintetizó en sí mismo las realizaciones pasadas de la raza, sino que fue precursor del futuro, que encarnó en sí todo lo que era posible realizar para la humanidad. Es decir, que ya se está refiriendo en todo el libro, lo hace, al Cristo. El Cristo, no solo el Cristo planetario, el Cristo histórico, como he dicho antes, sino al Cristo individual, al que me he referido anteriormente. La otra cita de este libro es la página 49 y dice así: el alma inmortal del ser humano lo prepara para la primera iniciación, porque esta alma se manifiesta en la tierra como el Cristo niño que aparece en el ser humano. Este es el nuevo nacimiento. Lo que se ha estado gestando lentamente en el ser humano llega a nacer por fin, y el Cristo o alma nace conscientemente. Siempre ha estado presente el germen del Cristo viviente, aunque oculto en cada ser humano. Pero a su debido tiempo o periodo, el alma infante hace su aparición, siendo posible la primera de las 5 iniciaciones. La tarea prosigue y la vida crística se desarrolla y desenvuelve en el ser humano hasta que tienen lugar las iniciaciones siguientes. ¿Mm? Es decir, que con el tiempo van llegando una tras otra. Estas son las 2 citas. Ahora después leeré otras referentes al nacimiento de Jesús que he escogido. Pero también con frecuencia nombro a otro ser muy avanzado, Vicente Beltrán Aglada. Y esto lo puedo asegurar, pues no solo por referencias y por la constancia de lo que dice, sino también por el contacto que tuve, el conocimiento más directo con él
durante los últimos años de su vida. Entonces, en uno de sus libros, Conversaciones Esotéricas, que es transcripción de unas conferencias que impartió en Barcelona, entonces, pues incluso aquí al principio pone pues la fecha en que estas conferencias pues las impartió, ¿eh? Entre el año 75 y 1978. Entonces, en este libro cada conferencia es un tema distinto, cada capítulo. Y hay un capítulo dedicado al cuerpo de misterios de la Iglesia cristiana. Vicente Anglada pues tenía esa visión profunda, clarividente, y que podía leer perfectamente con claridad tanto el pasado como el futuro, como lo interno de los seres humanos. Dice, es muy breve la cita, dice, en el misterio del nacimiento, como semilla universal de una serie de acontecimientos inmateriales que irán produciéndose en la vida del ser humano, histórico representado por el Maestro Jesús, se hallan presentes todos los reinos conocidos de la naturaleza. El reino mineral ofrece la cueva del nacimiento, el reino vegetal, los leños del pesebre y la paja, que abriga el cuerpo desnudo del infante recién nacido, el reino animal, la tradicional pareja de animales, el buey y la vaca, el reino humano a José y María, estando representado el quinto reino por el Cristo recién nacido que simboliza al alma humana. ¿Mm? De tal manera que esta es la cita que he escogido muy breve para eh, reforzar esto que estoy diciendo sobre el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, a través de los belenes hemos ido conociendo estos elementos que acabo de describir como una cosa curiosa que estaba ahí, pero no se nos ha explicado a nivel cultural pues este significado profundo, porque todas las cosas tienen un significado simbólico. Y lógicamente aquí los 5 reinos de la naturaleza, nosotros formamos parte del cuarto, están representados en ese momento, como colaborando entre sí simultáneamente. Por supuesto, esto lo podríamos ampliar más, haciendo referencia a que los 3 reinos inferiores, subhumanos, mineral, vegetal, animal, también están en nosotros seres humanos, cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. Pero bien, para simplificarlo, decir esto. Y otra cita de otro libro menos conocido en general, aunque también muy difundido en ciertas culturas, de un autor, Modesto Martínez Casanova, al cual, por la referencia de un amigo mm, que era amigo suyo, pues, pues tengo esta referencia de algo muy serio, muy profundo, por esa capacidad que tenía, Modesto Martínez Casanova. Uno de sus libros, del que voy a leer algunas de sus citas, se llama Jesús el Eseni, que escribió en 1965 y fue editado por la editorial Esenio, que creó en México. La editorial Esenios la creó en México para editar sus libros. De tal manera que es conocido pues hasta cierto punto. Pero aquí, aunque su origen era de aquí, de Valencia, de un pueblo de Valencia, pues no es tan conocido. Entonces, pues de este libro, Jesús el Enseño, al cual pues también hice referencia en una anterior conferencia sobre Jesús y los Esenios, que impartí hace unos años, está en YouTube. Entonces voy a leer algunas citas referente al tema que me ocupa en estos momentos. Entonces, en la página 48-49 dice, de este libro, Jesús el Enseño, dice, en definitiva, eh, bueno, el Evangelio Mateo se acerca a la realidad al decir que Jesús nació en una casa, porque hace referencia a otros autores que dicen que nació en una cueva. Y Mateo dice que nació en una casa. Dice, es cierto que el lugar donde nació Jesús es más que una cueva.
y es semejante a una casa. Es decir, que une los dos elementos. En definitiva, el hijo de María y José, Jesús, nació en una gruta esenia, situada en el extremo del camino de Betelhem, ciudad de la tribu de Judá. En un principio, pues llamaron E- Efrata, significa casa del pan, debido a la fertilidad del suelo, lleno de frutos. Las grutas esenias estuvieron instaladas en diferentes partes, para uso de forasteros y parturientas. En Betelhem había tres. Estas grutas esenias tenían de 10 a 20 aposentos secos, de ambiente templado. La entrada estaba disimulada a la vista de los extraños. Unos sirven para forasteros, para heridos, parturientas, de estas estancias. Los hermanos esenios cuidan de estas grutas cuando hacen de otras instituciones benéficas que regentean. Las grutas constan de varios dormitorios, comedores, salas de descanso, enfermerías, despensas, cocinas, baños y retretes, cubriendo las necesidades de una casa cualquiera. Fueron gratas y cómodas por los habitantes temporales. Las mujeres de los esenios, asociadas a la orden, iban a las grutas a dar a luz a sus hijos, en donde eran cuidadas con esmero por un personal apto. Jesús nació en la gruta esenia cercana a Betelhem. De tal manera que aquí nos hace referencia a aquello que pueden percibir los seres humanos iniciados, que pueden percibir cuál es la realidad de lo que ocurrió en el pasado y entonces pues se corresponde. Son cuevas, pero no una cueva perdida cualquiera, sino unas cuevas donde tenía, lógicamente, porque estaba ya previsto el nacimiento de Jesús. Esto es respecto al nacimiento. Respecto a la caverna, ya he hecho una cita, eh, pero voy a hacer otra. La caverna, donde nació Jesús. Belén al Calvario, página 74. Dice, en la caverna de la iniciación están simbolizados con claridad los cuatro reinos de la naturaleza. Los hemos nombrado anteriormente. ¿eh? En la estructura rocosa de la caverna aparece el reino mineral. El forraje y el heno que estaban allí simboliza el reino vegetal. El buey y el asno, el reino animal. Es lo que he citado antes de Vicente Beltrán Anglada. Y aquí, con algunas variantes, no es una copia, es una percepción, está expresado lo mismo en este libro de Belén al Calvario de Alice A. Bailey. El buey representa la forma de adoración que debía cesar en la tierra en la época que vino Cristo, porque eh, el buey, el toro, pues están representando la era de Tauro. No era la anterior era, que era Aries, la que terminaba con la aparición de Jesús, sino la anterior. Había aún muchos que adoraban el toro, culto que prevaleció en la época en que nuestro sol pasaba por la era de Tauro, lo he dicho. El toro, conservado en este entonces en los misterios de Mitra y de Egipto. El signo que precedió a la era cristiana fue Aries, lo acabo de decir, el carnero, el cordero, simbolizado en los rebaños de ovejas que rodeaban a Belén. Por lo tanto, pues nos han dicho que había en los entornos pastores, ovejas, pero también eso es un símbolo de, como estamos diciendo, de lo que estaba sucediendo a unos niveles más amplios de lo anecdótico. Luego, pues, dice que el reino humano estaba representado, como os he dicho, por María y José, la dualidad necesaria para la creación de la existencia, y el recién nacido, Jesús,
se expresaba la propia divinidad. Así, en esta pequeña caverna estaba representado el cosmos. Eso es, pues, la cita sobre la caverna. Ahora, pues como acabamos de decir y todo el mundo sabe, Jesús nació de un padre y de una madre, José y María. Entonces, José y María, en este mismo libro de Belén al Calvario, pues hay una cita que también quiero leer en la página 66. Dice, en lo que representa el nacimiento virginal, es significativo que en las epístolas no se refieran al mismo, a que nació de una madre virgen, las cuales constituyen los primitivos documentos cristianos. El evangelio más antiguo, el de San Marcos, que data de los años 70 y 100 después de Cristo, no lo menciona. Tampoco lo hace el de San Juan, que fue escrito antes del año 100 después de Cristo. Esto, igual que otras cosas, pues son creadas posteriormente, no son del origen. A Isis, con frecuencia, Isis sería el equivalente a María en la religión egipcia, ¿eh? Que ahora se considera como mitología, pero en su época era una religión. A Isis con frecuencia se la representa de pie sobre la luna creciente, con 12 estrellas rodeando su cabeza. En casi todas las iglesias católicas romanas del continente europeo pueden observarse cuadros y estatuas de María, de pie sobre la luna creciente y su cabeza circundada por 12 estrellas. Aunque aquí en este momento no lo dice, pero de pie sobre la luna es porque la Virgen, las vírgenes, no solo la Virgen María, las vírgenes madres de otros, que lo dice aquí después, ahora lo leeré a continuación, están representando esa energía que llena todo el espacio, todo el cosmos, y de la cual surge, no de la nada, sino de esa energía potencial, toda la creación de todos los universos. Y en la medida que va en esa manifestación evolucionando, se va sutilizando, va ascendiendo. En nuestro caso, pues nuestro planeta Tierra, con toda su creación, es hijo, es hija, nuestro planeta Tierra de la Luna, el planeta anterior, que ahora es un cadáver en descomposición, como he explicado otras veces. Y por lo tanto, estar sobre la Luna implica que como además nuestros cuerpos físico, emocional y mental son de procedencia lunar, la energía me refiero, la energía con la que están construidos, mientras que nuestra dimensión espiritual es de origen solar. Por eso a veces se le llama cuerpos lunares al físico, emocional y mental. En la medida que se van sutilizando, se van evolucionando, se van elevando. La elevación es un símbolo de la transmutación, sutilización. Y lógicamente, pues estamos sujetos a la influencia de las 12 constelaciones, simbolizadas en las 12 estrellas en la cabeza de María, de Isis, etc. Y dice incluso, es más que casualidad que tantas vírgenes madres y diosas de la antigüedad llevasen el mismo nombre. La madre de Baco era Mirra, la madre de Hermes o Mercurio era Mirra o Maía. ¿Mm? Luego María, la madre de Adonis era Mirra, la madre de Buda, Maya. Así que Mirra, Maía, María son todas, igual que María, la madre del Salvador cristiano. El mes de mayo estaba consagrado a estas diosas, así como lo está dedicado a la Virgen María. Esa es la cita referente a que he escogido a, a María en concreto. Pero luego, en otra página, 72, 73, nos dice, referente a María, dice, el nombre de María significa la excelsa del Señor, la, la raíz
originaria de la palabra María. Al decir estas palabras viene a la mente el famoso cuadro de Murillo, que representa a la Virgen de pie sobre la luna en creciente y envuelta en nubes celestiales. Tal es la asunción de la Virgen a la gloria. Es lo que acabo de explicar como símbolo de la transmutación de la materia. La Virgen representa la materia de la creación, el Espíritu Santo representa esa energía que la alimenta, le da vida, y ese proceso de sutilización se está simbolizado en la ascensión de la tierra a los cielos, que es lo que utilizamos simbólicamente cuando hablamos evolución, de de espiritualización. Entonces, lo dice aquí, virgen es el símbolo en la antigua sabiduría, representa la materia virgen, la sustancia que nutre, alimenta y oculta dentro de sí al Cristo niño, ya que la materia eh, eh, unida al espíritu en ese proceso de gestación, el espíritu y la materia a nivel cósmico da lugar al nacimiento de la conciencia, al nacimiento del Hijo, que representa a la conciencia. Y eso es un proceso cósmico, científicamente cósmico, universal. La unión del espíritu, que es invisible, la materia, que se va haciendo visible, y cuando se unen da lugar al nacimiento de la conciencia que se expresa en todos los seres de la creación. Así que dice la materia influida por el Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, da nacimiento al segundo aspecto, la persona de Cristo cósmico, mítico e individual. Aquí lo dice muy breve y sintéticamente. Al Cristo dentro de nosotros o al Cristo como conciencia espiritual dentro de todos los seres de la creación, en todos los universos. Y luego dice, el nombre de José significa el que agrega. Era constructor, carpintero, obrero de la construcción, el que asienta una piedra sobre otra, una viga sobre otra. Es el símbolo del aspecto constructor creador del Dios Padre. En estas tres personas, José, el niño Jesús y María, tenemos simbolizada la Divina Trinidad, representando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o materia animada por la deidad, y por tanto ejemplificada en la Virgen María. Esto es en la religión cristiana. Sí, como hemos explicado otras veces, pues estos términos cambian, pero significan lo mismo en otras religiones. En el hinduismo, el Padre está simbolizado por Shiva, el Hijo por Vishnu y el Espíritu Santo por Brahma. ¿Mm? La religión egipcia, el padre es Osiris, la madre Isis y el hijo Horus. Es decir, que en las distintas religiones no nos vamos a entretener, está representada la Trinidad con distintos nombres, pero en todas ellas representando la voluntad, el amor y la inteligencia, las tres cualidades o potenciales de nuestro ser interno. Y en Jesús el Esenio, porque es el otro de los libros que estoy utilizando en las citas, de pues la página 52-53 dice lo siguiente. Dice lo siguiente, los padres de Jesús son gentiles, de sangre aria, fieles amantes de la enseñanza de los esenios. No he hablado, para no entretenerme, de los esenios, pero que era un grupo de seres muy avanzados espiritualmente que no solo aparecieron en esa época de Jesús, venían de siglos anteriores, pero que en esa época estaban, digamos, formando unos núcleos dentro de la zona donde apareció Jesús. De esa. Entonces, pues, dice, eh, amantes de las enseñas, los padres de Jesús son gentiles, de sangre aria, fieles amantes de la enseñanza de los esenios. Vemos aquí corroborada la aserción de la Biblia y el Talmud
también en el Corán. Los padres de Jesús viven en Galilea, son galileos de ilustre cuna. Joaquín es el abuelo, es el padre de María, es gran imperator de la Orden de los Esenios. Ana, la mujer de Joaquín, gran sacerdotisa del templo de Carmelo, y Helios. En el Evangelio de San Mateo leemos Galilea de los gentiles. A Jesús le llamaban el Galileo, porque vivió su infancia en Galilea. Luego, más adelante, en el año 103, no, anteriormente, antes de Cristo, Aristóbulo, primer rey de los judíos, ordenó a todos los habitantes de Galilea circuncidarse y aceptar la ley mosaica. Así que galileos y samaritanos son obligados a ser judíos por este rey. Esto explica que, lógicamente, aunque no se haya nacido dentro de la raza judía, en aquel entonces muchos eran obligados a lo que acabo de leer. Los galileos no hablan el hebreo, sino un idioma arameo, el que aprendió Jesús de sus padres. Jesús habló al pueblo en arameo y a los más ilustrados les hablaba en griego. Jesús no dijo nunca que fuese judío, porque no lo era. Si lo llamaron Nazareno, no fue porque hubiese ya la aldea de Nazaret. Esta aldea no existía, fue fundada cientos de años después de muerto Jesús, la aldea de Nazaret. El mote de Nazareno deviene del odio que le dispensaron los judíos, como llamaron nazarenos a todo extranjero que pisara Israel, en tono despectivo, ya cuantos no comulgaban con la religión mosaica. Los cristianos primitivos fueron tildados de nazarenos, igual que fueron llamados los apóstoles por los judíos. Así que bueno, esto es brevemente, lo desarrolla más, algo que hace referencia a, a, a este tema de José y de María, de la procedencia, la génesis de Jesús como nazareno. Y este libro hay una descripción más detallada, como no se ha hecho, creo que no lo conozco nunca, de el origen de Jesús de los esenios. Jesús como esenio. Por lo tanto, estaba preparado, educado por los esenios, con una educación que no nos hablan en la Biblia, etcétera, muy esmerada en muchas cosas, de conocimiento de escrituras de distinto tipo, a nivel planetario, distintas culturas, de idiomas, para que luego en los viajes por el extranjero pudiera desenvolverse, etcétera, etcétera. Respecto a la fecha de nacimiento, pues voy a leer Belén al Calvario, pues 68, páginas 68 y 69, de la fecha de nacimiento. Voy a leer lo siguiente. Es verdad que, y esto cada vez se va conociendo más, de que el 25 de diciembre no es la fecha de nacimiento de Jesús. Y en esto que voy a leer, pues lo explica muy claramente. Dice, respecto al 25 de diciembre, como el nacimiento de Jesús, todos los cristianos saben que el 25 de diciembre se reconoce ahora como la festividad del nacimiento de Jesús, pero muy pocos se dan cuenta de que esto no ha sido siempre así. Se dice que ha habido 136 fechas distintas, establecidas por las diferentes sectas cristianas, hasta que en el siglo IV, en el año 337 después de Cristo, el Papa Julio decidió establecer el 25 de diciembre. Esta fecha es anterior, es muy conocida. Bueno, lo dice a continuación también. La deidad siempre nace en el solsticio de invierno. Es una fecha escogida porque es el solsticio de invierno, después del día más corto del año, en la medianoche del 24 de diciembre, cuando el signo de Virgo asciende sobre el horizonte. Nace cuando este signo asciende, nace siempre de una virgen, no se está refiriendo a Jesús, sino a los grandes
seres avatares, que permanece virgen después que ha dado a luz a su Hijo. Sol, como la Virgen celestial, permanece inalterable y sin mácula cuando el sol surge de ella en los cielos. El sol, es decir, que lo que se celebra es el nacimiento simbólico, por supuesto, del sol. El sol siempre está ahí. Pero a partir de este momento, de esta época, de cara hacia el verano, el sol, cuyos rayos van a llegar por lo menos al hemisferio norte, más verticalmente, van a ir calentando más. Ahora llegan con una inclinación oblicua y por lo tanto, pues calientan menos. Estamos en el invierno, pero progresivamente van a ir calentando más. El Sol es nuestro Dios, nuestro Sol, nuestro sistema solar. No solo físicamente nos da la luz, nos da el calor, nos da la energía etérica que alimenta y da vida a todos los seres, a nosotros y a todos, sino que el Sol espiritual, llamado el Logo solar, es el Dios de todo el contenido del sistema solar, de toda la evolución que se está desarrollando, no solo en nuestro planeta, sino en los demás planetas. Así que nuestro logos planetario sería el Dios de nuestro planeta y el logos solar sería el Dios de todo el contenido del sistema solar. Esto se entiende cuando vas rellenando el puzzle, ese inmenso y misterioso puzzle que nos va abriendo la conciencia y nos dice que hay una infinidad de dioses que están jerarquizados y cada uno depende del inmediato superior y ese a su vez de otro, hasta llegar a un absoluto, un todo que nadie conoce, ni los seres más avanzados. Solo se puede ir descubriendo intuitivamente, según la evolución, pues que existen esas grandes entidades que dirigen la evolución espiritual de todo el contenido que tienen a su cargo. Los logos planetarios, los logos solares, en un número que no desconocemos. Y por lo tanto, todos ellos, dentro de una gran armonía cósmica, pues están, digamos, interconectados. Bien, respecto a la fecha de nacimiento, en Jesús el Esenio, página 50 y 51, 50 y 51, dice Modesto Martínez Casanova, en Jesús el Esenio, dice, es difícil precisar fecha y nacimiento de Jesús, por diferencia de almanaques, y el prurito de ocultar la fecha de nacimiento o muerte de los grandes hombres de la antigüedad. Fue precaución que tomaron los hermanos de todas las órdenes místicas, fundados en la ley del silencio que los ampara, de molestias y de enemigos. Los primitivos cristianos han celebrado en mayo o abril la fiesta conmemorativa del nacimiento de Cristo. Así que se ha deducido de este relato de los pastores adorando a Jesús que fue introducido luego, ya que Jesús nació en abril o mayo. En siglos anteriores se pensó que los grandes avatares redentores, salvadores, nacieron el 25 de diciembre, como venimos diciendo, en el solsticio de invierno. Es decir, que una cosa es el nacimiento real del cuerpo físico en el momento, pero luego simbólicamente, como pasa con otras cosas, se le atribuye el 25 de diciembre para unirlo con ese nacimiento de algo que no es trasciende, como es el caso de, digamos, el Sol. Y respecto a los signos astrológicos, en el libro de Belén al Calvario, página 69, nos dice, en la época del nacimiento de Cristo, Sirio, la estrella de Oriente, estaba sobre el meridiano. Es decir, que la percepción sobre el meridiano terrestre se percibía a Sirio. Y Orión, llamado por los astrónomos orientales los tres reyes, Orión, se encontraba en sus proximidades. En consecuencia, la constelación de Virgo, fijaos, Virgo representa a la Virgen, se elevaba en el este. Y la línea de la eclíptica,
el recorrido que hace el planeta Tierra, la del ecuador y la del horizonte coincidían y se unían en esta constelación de Virgo. Así que Virgo, la Virgen, cuando se sabe algo de astrología, pues Virgo está representando la parte virginal de la materia que da a luz. En el sentido profundo de la astrología me estoy refiriendo, no de la astrología ortodoxa. El sentido espiritual es el nacimiento de, de la materia en su proceso de evolución. Y dice que también en esta constelación de Virgo hay una estrella que se llama Espica, significa espiga, más brillante, que se representa por la espiga de trigo que simboliza la fertilidad que sostiene la Virgen. ¿Mm? De tal manera que ahí tenemos también otros elementos simbólicos que hacen que esto que estamos describiendo y que se ha identificado culturalmente solo con el cristianismo, tiene una simbología más amplia, más universal. Esto no va en contra de la religión, ni mucho menos. Simplemente amplía, como tantas cosas que se han ido conociendo a nivel minoritario, pero cada vez se van a conocer más. Y amplía y da un valor más espiritual a todos estos elementos que estaban identificados de un modo muy definido culturalmente, para hacerlo más amplio, más universal y, por lo tanto, que se amplía a todos los seres humanos. Bien, y dicho esto, pues decir, pues eso, que como hemos hablado otras veces respecto a Navidad, pues muchas cosas la repetición de los pensamientos y deseos y sentimientos de los seres humanos, vamos creando formas mentales que quedan en los éteres, en nuestros cuerpos sutiles y también en los éteres del espacio, eso que se llama también egregores. Entonces hay unos egregores culturales de distinto tipo. El de Navidad es uno de ellos. Y esto pues dependerá pues de las creencias religiosas, porque en otras creencias pues no se celebra Navidad, por supuesto. Se celebran otras cosas correspondientes a los avatares a los que pertenecen esas creencias religiosas. Entonces todo esto, pues en la medida que se va conociendo, nos amplía la conciencia. Y sin desmerecer lo que uno tiene como propio entre comillas, deja de ser tan propio y la conciencia que actúa desde el corazón se amplía a otras culturas y por lo tanto mejora el proceso evolutivo, mejora la fluidez del amor a través del corazón, del centro cardíaco de los seres humanos. ¿Y qué ocurre con los Reyes Magos? Pues los Reyes Magos, pues también a nivel histórico, pues está representando a los iniciados preparados. En este libro que he citado, Belén al Calvario, pues en la página 78-79 nos dice, cuando Cristo vino, quienes tenían visión y estaban preparados dijeron, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este signo se dio a los pocos que estaban preparados para hacer ese viaje. Preparados no solo para hacer el viaje, como sería una cosa anecdótica, sino preparados para recibir esa primera iniciación. Esos magos, que no eran reyes, eran magos, como personas enfocadas espiritualmente, y que por lo tanto, pues, recibieron esa información. Pero dice otro signo, visto por los muchos, fue dado a los pastores que vigilaban el campo esa noche. De tal manera que según el nivel evolutivo se daban unos signos u otros. A estos pastores se les dijo, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Mm? De tal manera que ahí está. Y luego dice, cuando vieron los tres reyes brillar la estrella, emprendieron el viaje y cargados de regalos llegaron a Belén. Son los símbolos de estos discípulos que
en el mundo que están hoy dispuestos a prepararse para recibir la primera iniciación, porque todos estos símbolos se pueden representar en cualquier época de la historia en los seres humanos cuando llegamos a un punto determinado y vivimos unas experiencias espirituales, energéticas. Y todo esto los grandes seres nos lo han dado. Ahora estoy refiriéndome a Jesús, pero también a Buda y a otros seres, a Hércules, estos grandes avatares que han aparecido en la historia, han vivido una serie de experiencias de un modo muy intencionado por parte de los que regulan todo esto para enseñarnos a la humanidad, pues, de las distintas culturas, aquello que antes o después íbamos a vivir. Y habla de los regalos, estos regalos que son oro, incienso y mirra. Y lo explica también en este libro de Belén al Calvario. Las tres partes del ser humano, de nuestra personalidad, son el cuerpo físico, emocional y mental, que cuando están preparados porque los hemos ido purificando a través de distintas encarnaciones o vidas, pues llega un momento en que nace ese Cristo interno. La energía del alma o del yo superior, como queramos llamarlo, se expresa a través de nuestro comportamiento físico, nuestro sentir y nuestro pensar. De tal manera que esto es un proceso psicológico, espiritual, que antes o después, según el nivel en que nos encontremos, se produce. Y esto está simbolizado en estos tres dones o regalos. El oro es el símbolo de la naturaleza material que debe ser consagrado a servicio de Dios y del ser humano. El incienso simboliza la naturaleza emocional, con sus aspiraciones, deseos y anhelos, así como el incienso al quemarse se eleva hacia arriba, está simbolizando ese fuego, esa elevación, esa demanda interior, esa aspiración, anhelo a elevarse a lo divino. Y por lo tanto, el incienso también dice es símbolo de purificación, porque el fuego purifica, consume toda escoria. Y la mirra es una sustancia amarga que simboliza la mente, porque con la mente sufrimos. A veces explico que en la mente se originan todos nuestros problemas y defectos humanos, acompañado por el cuerpo emocional, ¿verdad? Entonces la mirra como sustancia amarga representa esa mente. Y cuando el sufrimiento, esto es muy importante, lo que dice, se ve en su verdadera luz y se lo dedica a la divinidad, puede emplearse como instrumento de mayor acercamiento a Dios. Es decir, que de tal manera que todo esto es una expresión de aquello que vivimos. Cuando estamos sufriendo, pues a veces no aprendemos la lección y quizá parezca que desaparezca, pero queda ahí como raíz. Pero cuando el sufrimiento se transmuta por una expansión de conciencia, por verlo con esa atención profunda, con que debemos de ir mirando cada vez más las cosas, entonces se puede producir esa transmutación o cambio. ¿Mm? Los tres Reyes Magos también nos dice Vicente Anglada en ese libro anterior, que están representando tres razas, la raza blanca, amarilla y negra, en el lenguaje que nos decían cuando estudiábamos, que representan tres continentes, Europa, Asia y África, que confluyen en el mismo punto donde nació Jesús. Y además todo esto es simbólico. Nació, pero no para una cultura occidental nada más, sino nació para todo el planeta. Y las tres grandes continentes, Europa, Asia y África, en aquel entonces, más conocidos, aunque hay otros, como todos sabemos, para formar los cinco continentes, Europa, Asia y África, con la raza blanca, la raza amarilla asiática y la raza negra africana, estaban representados en los tres reyes. Por lo tanto, esto da un mensaje más universal. Y como hemos dicho, el cuerpo mental, el cuerpo astral
o emocional y el cuerpo físico. Los tres cuerpos de la personalidad también están representados en los tres reyes. Y los dones lo acabo de decir. Es decir, Melchor, Gaspar y Baltasar, cuyos nombres se crearon en la Edad Media, esto es cultural, se pusieron estos nombres, están representando todas estas cosas. Por lo tanto, es una expresión simbólica, aunque existieron como seres humanos reales, pero todo está, digamos, preparado, coordinado para dar esos mensajes universales. ¿Qué ocurre actualmente? Pues que en la cultura, sobre todo en el ámbito occidental, etcétera, los Reyes Magos, pues cuando llega estas fechas, pues se reciben regalos. ¿Y qué ocurre con esto? Es una tradición que ha creado un egregor, una forma mental muy poderosa. Y recibir regalos, pues en general es bueno, es positivo, es motivo de alegría, no solo en los niños, sino en las personas adultas, aunque la psicología sea diferente en este sentido. Por lo tanto, en principio es algo positivo, pero las cosas van cambiando y van cambiando y el identificar a los regalos con los Reyes Magos, en este sentido, que en principio no hay nada que alegar, pues eso va cambiando y va aumentando lo del Papá Noel o de los regalos que se pueden recibir en otro momento. El problema que veo, pero que es para desarrollarlo en otro momento, es el engaño que cada vez es menor, pero que en el pasado se nos hacía, de que por la noche, pues los Reyes Magos venían y de un modo oculto nos dejaban los regalos. Y luego, luego muchos niños, pues hemos visto sin trauma, pues que esto no era así, que los reyes eran los padres, pero hay otros que esto pues ha condicionado de alguna manera. Muchos que escuchen les dirán, pues a mí no, por supuesto, a muchísimos no. Pero eso de que haya un engaño en la infancia, eso va cambiando. Por el desarrollo psicológico de la educación infantil, todo esto va cambiando. Y por eso cada vez más seres humanos pues dicen que son regalos. No dicen que han venido los reyes, sino son regalos comprados y que los reciben los niños con toda ilusión. De tal manera que sin problemas y sin traumas esto también va, digamos, desarrollándose, va creciendo, va evolucionando. Y el tercer aspecto de los que he citado al principio, pues el año nuevo, que es, como hemos dicho, el nacimiento del sol, ya he hecho alusión a ello, con su influencia física y espiritual, de mayor o menor grado. Va aumentando, esto ya he hecho alusión anteriormente. Eso es lo que se celebra en el año nuevo. Lo que ocurre es que a nivel cultural es lo que se celebra es un proceso de un ciclo anual. Cada año hay una serie de ciclos y en otros momentos del tiempo también hay otros ciclos naturales de la, de la naturaleza, del cosmos, de, de lo pequeño también, del ser humano tenemos ciclos. Entonces el comienzo de este ciclo anual del Sol, pues eso es lo que está siempre, más allá de las creencias que inventamos los seres humanos. Y por lo tanto, estos ciclos son procesos de cambio. Y a nivel cultural se ha ido creando el egregor del cambio. De tal manera que cuando llega a estas fechas, como fin de año, hoy, principios de año, pues muchas personas se hacen la ilusión, se imaginan, lo comentan con otros, de que con deseos, incluso pues es algo muy bueno, positivo, de desearse que sea un mejor año que el anterior, que los anteriores, etcétera. Todas estas felicitaciones en principio son positivas. Lo que ocurre es que a veces esa ilusión de que uno va a cambiar, de que va a mejorar su vida, de que va a cambiar ciertos defectos, etcétera, o va a hacer ciertas cosas, se hace como una ilusión floja
y luego se diluye, desaparece, no se cumple. Viene el desencanto, digamos, la frustración en un grado o en otro. De tal manera que si la ilusión de mejorar tiene más profundidad, cala hondo en la persona que se la está haciendo, ello sí puede fructificar, crear como una semilla que va germinando y, si no se olvida, el proceso que no es cuestión de un día, sino de una sucesión de días y de momentos, trabajando en esa dirección, eso hace que vayamos siendo mejores, mejores seres humanos. Y esto se consigue, como he dicho tantas veces, por medio de la atención. Esa atención que cada vez tenemos que ir introyectando con profundidad. Y aunque la conozcamos hace mucho tiempo, como si surgiera por primera vez, como un descubrimiento. Y además el estar atentos nos hace ir descubriendo estados de conciencia nuevos, percepción cada vez más profunda de las cosas, comprensión, etcétera. Y nos abre a esa luz que nos da comprensión, a ese amor del cual he estado hablando, a esa voluntad al bien, esas cualidades que deben de crecer. Lo demás viene por añadidura. De tal manera que esto está más allá de las creencias, con el respeto infinito de esto y de todo lo que he dicho a cualquier creencia. Cualquier persona de cualquier creencia, sea de la religión cristiana o de otras que puede escuchar esto que he estado explicando, todo esto tiene su aplicación, su validez. De tal manera que, como siempre, intento con la mayor libertad del mundo transmitir algo que puede creerse, puede no creerse, respaldado por fuentes profundas que lo confirman, no es una invención ni mucho menos mía, y por lo tanto que nos puede ayudar. Pero luego ya está en la libertad de cada cual elegir aquellos datos, aquellos conocimientos para su propio crecimiento. Pero si hay algo que nos puede unir más fácilmente es vivir más atentos, más despiertos. Y por lo tanto, con mayor o menor ritmo o grado o rapidez, pues nos permitirá ir avanzando, evolucionando y contribuyendo a crear un mundo mejor. Y eso espero. Y eso es lo que deseo a todos los que escuchen esto y a todos los seres humanos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.